No, gracias a ti, líder, por lo que haces, o sea, por la difusión. Lamentablemente, pues yo me encantaría tener libros para poderles entregar, pero no tengo ya, no tengo libros. Es más, esos libros, los libros míos los venden en Lima y no puedo ofrecer lo que no les puedo entregar, ¿cierto? De lo contrario, tú sabes que yo, lamentablemente, pues si yo tuviera, encantado, pero como te comenté, lo que tenía, algunos ejemplares te envié y lo que te di, te lo di con mucho cariño y creo que la labor que realizas de difundir la cultura jurídica en el Perú es encomiable, es muy importante. Y créeme que a la larga, la única, el único capital que un abogado tiene es lo que tiene en la cabeza. Porque, como te dije, a una persona todo le pueden quitar, pero jamás sus conocimientos, jamás lo que tiene en el cerebro, jamás sus valores, ¿cierto? Entonces, eso creo que es algo que es una fortaleza y todos los que se capacitan, todos los que buscan ser mejores personas cada día, sigan en ese sentido, sigan en ese rumbo, en esa dirección. La plata va y viene, los trabajos también, las responsabilidades también. Hay una cosa que jamás te van a quitar y eso es lo que tienes en la cabeza, ¿cierto? Eso siempre te va a hacer ser un buen ser humano, te va a hacer que puedas hacer el bien a los demás y de eso se trata, ¿no? De darle, como dice Mujica, un sentido a tu vida. Sí, doctor, agradezco bastante por elegir primero Audiápolis, una institución joven, por confiar también desde Rodrigo, la otra Mabel, que es de gerencia, yo que soy parte del equipo de registro, además de ello, con mis compañeras como es Gladys, Anabel, se suman también Jesús, que son de diseño. Todo es un equipo de trabajo quienes nos encargamos de buscar la mejor calidad y también atención a los estudiantes. También tienen acceso libre a las plataformas. Ahora no tenemos una universidad que nos haga un convenio, pero tenemos colegios de abogados que nos respaldan. Y pues nuevamente, doctor, agradecidos con usted y con todos los participantes por ser parte de la familia Uriápolis. Doctor, sin más preámbulo, le damos pase a su sesión de clase que estaremos atentos todos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a entrar de frente en cuento. Hoy día me han pedido hablar de la etapa intermedia y como siempre lo digo, la etapa intermedia es pues en el proceso penal común del Código Procesal del 2004, la etapa que yo considero que es vital para que la investigación sea bien hecha y vital para que el juzgamiento se lleve a cabo de la mejor forma. ¿Por qué digo que la etapa intermedia es una etapa vital para que una investigación se haga bien? Porque es la etapa en la que se controlan los resultados de la investigación. En la etapa intermedia, lo que hace el juez y los demás sujetos procesales es controlar el resultado de la investigación preparatoria. Porque como ustedes saben, cuando el fiscal termina su investigación preparatoria, de conformidad con el artículo 342, lo que hace el fiscal es cerrar su investigación y cuando cierra su investigación, en los siguientes 15 días decide qué hacer. Decide si acusa o decide si sobresee o si plantea un requerimiento mixto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el fiscal hace ese requerimiento, está haciendo saber al juez y a todos los demás sujetos procesales sus conclusiones de la investigación preparatoria. Porque ustedes saben que toda la investigación preliminar y preparatoria formalizada conforman a la investigación preparatoria. Y en esa etapa el fiscal fue el director. Y cuando el fiscal termina de hacer un acopio de fuentes de información y con eso puede sacar conclusiones, lo va a hacer después de cerrada la investigación preparatoria y le va a hacer saber al juez en los siguientes 15 días a través de un requerimiento o de acusación o de sobreseimiento o un requerimiento mixto. En esa
situación, se va a conocer el resultado de la investigación. El resultado de la investigación, sobreseimiento. El resultado de la investigación, acusación. ¿Y para qué la etapa intermedia? Para que eso que el fiscal dice que es su resultado de la investigación se discuta. ¿Qué es la etapa intermedia? La discusión por todos los sujetos procesales. Actor civil, tercero civilmente responsable, procesado y todos los demás. La discusión de las conclusiones del fiscal cuando terminó su investigación como director de la investigación. En la etapa intermedia el fiscal ya no es más director. El fiscal en la etapa intermedia es requiriente. O requiriente de acusación o requiriente de sobreseimiento, pero requiriente. Entonces, cuando estamos en etapa intermedia, el que es el director es el juez. ¿Y por qué la etapa intermedia es tan importante? Porque si la acusación no está bien hecha, si la decisión de acusar no está bien tomada, si esa acusación le faltan muchos elementos, se la va a tener que devolver al fiscal una y otra vez, para que el fiscal precise, corrija, complete, complemente. Y en algún momento el fiscal ya no lo va a poder hacer, si es que no ha hecho una buena investigación. Entonces, una etapa intermedia rigurosa, un requerimiento acusatorio que no tiene los elementos del 349 bien hechos, porque el 349 define cómo debe ser una acusación. Si una acusación no ha sido bien hecha, es porque la investigación no ha sido bien hecha. Entonces, eso le va a hacer reflexionar al fiscal. Y un control riguroso de acusación hace que las investigaciones se hagan mejores cada vez. Por lo tanto, es muy importante la etapa intermedia para mejorar la labor fiscal en investigación. Porque solo a partir de una muy buena audiencia de control de acusación, la fiscalía va a hacer mejores investigaciones y va a presionar a la policía para que también se ponga en ese sentido, en esa dirección, a hacer su trabajo como corresponde. Entonces, eso es lo importante respecto de la investigación. Ahora bien, si la acusación se controla bien, si se hace en la etapa intermedia lo que se tiene que hacer, que es invitar a conciliar, porque se puede invitar a conciliar, la etapa intermedia permite criterios de oportunidad. Es discutible terminación anticipada, discutible, pero se puede conciliar. Si se puede fijar puntos controvertidos a través de lo que se llaman convenciones probatorias o estipulaciones. Si en etapa intermedia se puede admitir pruebas únicamente sobre lo que está controvertido, imagínense ese juicio, qué maravilla de juicio. Imagínense qué buen juicio. Un buen control de acusación hace que el juicio sea impresionante, porque solo se va a discutir en el juicio lo que está controvertido, ¿cierto? Y eso solo se va a lograr si en la etapa intermedia se hacen convenciones probatorias respecto de hechos que nadie discute. ¿Para qué hacer ir al médico legista, al psicólogo, al psiquiatra, a ciertos testigos sobre puntos que no están en controversia? Eso se pueden bien fijar como estipulaciones o convenciones probatorias. Y eso es labor del juez en etapa intermedia. Admitir únicamente pruebas pertinentes, conducentes, útiles, legales, legítimas y sobre puntos controvertidos. Esa es su chamba del juez de etapa intermedia. Para eso está. ¿Y por qué hago este breve comentario antes de empezar con el tema? Porque de un tiempo a esta parte se ha perdido eso en etapa intermedia. De un tiempo a esta parte en etapa intermedia, la etapa intermedia, lejos de ser un filtro para que no pase lo que no tenga que pasar a juicio, lejos de ser una estación en la cual le hagan ver al fiscal todos sus errores para que mejore sus investigaciones, lejos de ser una etapa en la que se deje el juicio expedito solamente para lo relevante y que pasen acusaciones únicamente que tienen que pasar, o si hay sobreseimientos, se controle ese sobreseimiento para que se manden a hacer ampliaciones de investigación cuando correspondan a hacerse ampliaciones de investigación, o cuando la decisión del fiscal de sobreseer ha sido apresurada, elevar a su superior jerárquico para que le dé otra segunda mirada dentro del Ministerio Público. Si la etapa intermedia no se lleva bien y no se le da la debida importancia, se está, creo yo, minimizando,
se está, creo yo, restando importancia a una etapa que es, en mi opinión, fundamental en el proceso. Yo soy un convencido de que la etapa intermedia es fundamental en el proceso. A veces, no digo que es el caso de la mayoría de los jueces de investigación preparatoria que hacen etapa intermedia, a veces eso no se está haciendo bien. Digo a veces. La etapa intermedia, algunos abogados lo dicen hasta con sorna, he escuchado a colegas de la defensa decirlo, ¿cierto? Que es una etapa de mero trámite, que es una etapa de simplemente mesa de partes casi, ¿verdad? O sea, el fiscal acusa y simplemente ese tema pasa a juicio, ¿no? O sea, ni se siente la etapa intermedia, me dicen algunos colegas. Y a veces eso pasa pues porque algunos jueces creen que el juez de juicio que vea pues eso, ¿cierto? El juez de juicio que se preocupe por más. Audiencia de paso a juicio es lo que le llaman algunos. Pero no, yo creo que eso es no entender la importancia de esta etapa. Y creo que hay un error fundamental que deberíamos enmendar. Y si alguno de ustedes quiere hacer una tesis, si alguno de ustedes quiere hacer un trabajo de investigación bonito sobre etapa intermedia, ahí les doy un tema. Podrían plantear una discusión muy interesante. Lamentablemente, no se hace esa discusión como debería hacerse. Pero se podría discutir. Yo eso lo he puesto y lo he planteado todavía en la primera edición de mi libro de procesal penal. En la primera edición. ¿Eso cuándo fue? En el 2008. O sea, ¿hace cuántos años, mírenme? Hace más de 12 años que yo lo planteé. ¿Y qué lo puse en mi libro? Para que ni siquiera me digan que eso lo estoy sosteniendo hoy. Hace 12 años, en la primera edición. ¿Qué cosa puse? Yo puse que la etapa intermedia no debería estar a cargo del juez de investigación preparatoria. Que la etapa intermedia debería estar a cargo del juez de juzgamiento. Y así tal vez se harían mejor las cosas. Y sustenté por qué. Porque el derecho, siempre voy a sostener, es argumentación. Entonces, si yo tengo una idea, la argumento. Digo por qué. ¿Y cuáles fueron las razones que yo esbocé para que la etapa intermedia esté a cargo del juez, no de investigación preparatoria, sino del juez de juzgamiento? ¿Qué cosas sostuve para argumentar eso? Yo dije que un juez que no va a llevar a cabo el juicio no tiene mayor motivación a hacer un buen control. Porque si hace un mal control, a él no lo va a afectar. Lo va a afectar al otro. Entonces, yo creo que el que está muy motivado a hacer un control minucioso, exhaustivo, preciso de la acusación es el que va a juzgar. Porque solo al que va a juzgar le interesa propiciar convenciones probatorias para que no se hagan actuaciones probatorias respecto a lo que nadie está discutiendo, controvirtiendo. Creo que al juez de juzgamiento solo le interesa que pasen casos que tienen un estándar de proposiciones fácticas bien planteadas. El interesado número uno en que se haga un buen control de acusación siempre va a ser el juez de juzgamiento. Entonces, por eso, primera razón, el juez de investigación preparatoria no tiene mayor motivación a hacer un buen control. Y lo comprendo, porque es un ser humano. El juez de control de acusación, cuando es el juez de investigación preparatoria como en el Perú, no le da prioridad a la etapa intermedia. Los jueces de investigación preparatoria le dan toda la prioridad del mundo a sus requerimientos de prisiones preventivas, medidas con fines de investigación, tutelas, controles de plazos, a lo que es algo inherente a ellos, que es control de garantías, porque para eso es su función. Siempre los jueces de investigación preparatoria en el Perú han considerado que el Perú es el único país donde le han impuesto a ellos el tema de hacer etapa intermedia que no les corresponde. Y es un error. Y es un error. Porque en el Perú se quiso que eso sea así
porque se pensó que a partir de eso podíamos diferenciarnos del mundo y tal vez darles una idea que repercute en el mundo. Y no fue así, sino todo lo contrario. Somos el ejemplo a no seguir, más bien. ¿De acuerdo? ¿Y cuál fue el segundo argumento? Bueno, en el proceso inmediato es el único supuesto en el cual el control de acusación lo hace el juez de juzgamiento, sin duda. ¿Cuál fue el argumento? Para que no lo haga el juez de juzgamiento. Para que no adelante criterio, dicen. Para que no se contamine. Y entonces en el proceso inmediato que lo vacunan. No entiendo. O sea, ¿por qué en el proceso inmediato no se contamina y en el proceso común sí? Es absurdo, ¿cierto? O sea, ¿cierto? Si se contamina, se debería contaminar siempre. Entonces no es un argumento. Y la otra razón por la que yo considero que el juez de investigación preparatoria no debería hacer control de acusación es porque el control de acusación es un control donde hay que hacer una verificación si existe o no una causa probable. O sea, si el fiscal tiene o no elementos. 2, si el fiscal ha hecho una buena imputación. Si es que existe una real teoría del caso cumplidora del 349. Circunstancias anteriores, concomitantes, posteriores, lo que dice el 349. Elementos de convicción. Grado de participación circunstanciado de las personas que intervienen. 349. Yo pregunto, perdónenme, lo hago con todo respeto, este comentario de esta pregunta, con el mayor respeto. Mi idea no es ofender a ningún juez, pero yo pregunto, un juez que ya resolvió prisiones preventivas, un juez que ya resolvió excepciones de imprudencia de acción, un juez que ya resolvió todo en investigación preparatoria, ¿ustedes creen que se va a disparar él mismo a los pies diciendo que no hay una buena imputación? Porque entonces, ¿cómo dictó prisión preventiva? Porque entonces, ¿cómo resolvió excepciones? Yo que fuera abogado no aceptaría que un juez de investigación preparatoria me controle la acusación del fiscal. Yo lo recusaría. Yo, abogado defensor, diría, señor, disculpe, ¿cómo es que usted va a controlar la acusación del fiscal si usted ha resuelto esto? Usted le han dado criterio para regalar. Ya como usted me queda claro su punto de vista. ¿De acuerdo? Pero no. Eso no hemos pensado. Entonces, por eso es que el control de acusación se hace por alguien que ya dijo que la posición del fiscal estaba bien, pues. Y no va a decir lo contrario en etapa intermedia. Doctora Janet, adelante. Denle, por favor, el audio a la doctora Janet. No se preocupen, yo también puedo, le doy yo. Adelante, doctora. Hola, no lo escuchamos. Hola, hola. Hola. Doctor, ¿me escucha ahora? Ahora sí, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Para empezar, le escucho desde Arequipa. Aquí tenemos el conocimiento del código, o sea, el Código Procesal Penal está en vigencia desde el 2008. Entonces hemos ido manejándolo, conocemos las figuras. ¿Qué sucede? En el caso del control en etapa intermedia, si es que un juez ha dictado una prisión preventiva en la que ya se requiere casi toda la exigencia que te lleva incluso más que el de una acusación, ¿cierto? Entonces, esto implicaría que sea meramente una revisión formal, ya no sustancial del control de acusación, porque si dicté una prisión preventiva, para mí, yo ya voy con mi chip de que esto va a ser, es responsable. Entonces, al llegar a revisar la acusación en la etapa intermedia, chequeo, ¿no? Que esté hechos concomitantes, precedentes, meramente formal, y lo pasa. Entonces, estamos cayendo en lo mismo, ¿no? En un saludo a la bandera. Contradictorio, porque muchas veces llega a la etapa de juicio, y ahí es donde ven los defectos reales que se ha visto desde el inicio, desde una prisión preventiva. El juez de investigación preparatoria
en la mayoría de casos que he podido observar, tiene distintas maneras de ver que a los de etapa de juzgamiento, a los jueces de juicio, hasta para requerir los elementos del tipo, y se ha visto que han absuelto a personas que han estado con prisión preventiva por cuestiones de tipo. Entonces, concuerdo con usted porque es contradictorio decir, primero te doy prisión, luego pretender que él mismo diga que está mal la acusación, en la vida lo va a hacer, ¿no? Entonces, por ahí iba la acotación. Ahora, doctor, ya que tengo el uso de la palabra, el día viernes tuve un control de acusación en el que la Fiscalía denuncia por el delito de violencia familiar, el 122B, y dicen, presento concurso real porque hay violencia física y violencia psicológica. Concurso real de delitos. En eso le señalo, ¿no? Al hablar concurso real de delitos tiene que haber dos delitos, pero estamos hablando de uno solo, que es el 122, y pide una pena de 2 por física, 2 por psicológica, 4 años. ¿Usted considera que ahí hay un concurso real? Y esto es en etapa de, ya pasando el control de acusación, hicieron una acusación directa. Aquí está mal la Fiscalía, si estamos hablando de un solo tipo, que es el 122, pide 4 años, el juez cuando hace la calificación de la acusación le señala, ¿cuál es el otro delito? Usted me está hablando solo del 122, la Fiscalía insiste, no, es un concurso real, porque son físicas y psicológicas, y el juez le señala, no son 2 delitos, sino es un solo delito que se ejecuta en 2 modalidades, tanto física como psicológica. Pero la fiscal insistió en que era concurso real y lo pasaron así, a juicio, con 4 años de pena cuando el delito está penado de 1 a 3. Inclusive está sumando la pena. ¿Usted considera de que está bien calificada esa acusación en ese tipo de planteamiento que hace la Fiscalía? Bueno, en la medida en que estas sesiones las graban, en la medida en que estas sesiones las cuelgan en el internet, ¿cierto? Yo me voy a abstener de opinar sobre casos que están en giro. Más aún, si no soy el fiscal de ese caso y no conozco el tema en su real magnitud. Pero esos temas, yo sí le puedo comentar de manera genérica porque me han preguntado más de una vez sobre el tema de los concursos a veces que hay entre el 122B, con el tema de las reglas de conducta, ¿cierto? Más el otro delito que es el delito contra la administración de justicia, ¿cierto? Claro. Entonces, yo sí creo que tenemos que analizar bien algunas figuras que hemos dejado de lado, ¿ya? Y es un consejo para todos, fiscales, abogados, jueces. A veces creemos que sabemos derecho penal parte general, pero a veces no es así, ¿cierto? A veces creemos que derecho penal parte general es menos importante. Y yo sí soy un convencido de que si no entiendo qué es un concurso ideal, qué es un concurso real, qué es un delito continuado, qué es un delito masa, qué es un concurso real retrospectivo, qué es un ideal homogéneo, un ideal heterogéneo, qué es un real homogéneo y real heterogéneo. No entiendo qué es un concurso aparente de leyes o concurso de leyes, como le llaman algunos, ¿cierto? No entiendo los criterios para resolver concursos de leyes. Absorción, consunción, especialidad, temporalidad, ¿cierto? No entiendo los criterios para resolver concursos. ¿Cómo es que yo me decanto por una norma al momento de acusar? ¿Y cómo es que yo como abogado cuestiono eso en el control de acusación? Porque no se olviden de una cosa. El fiscal cierra su acusación. Ni siquiera el juez se la puede cerrar. El fiscal cierra y plantea su acusación o sobreseimiento. El fiscal decide. No nos olvidemos de una cosa. Durante toda la etapa de investigación, el fiscal es la autoridad del proceso. El fiscal es el director. Tan es así que lo que no tiene es función cautelar. Por lo tanto, para todo lo que es medidas coercitivas según el título preliminar, le tiene que requerir al juez. Pero la dirección de la investigación es del fiscal, de suerte que el fiscal decide a quién investiga y a quién no.
a quién pide prisión preventiva y a quién no, y si usa medidas limitativas con fines de investigación o no, si se mete con qué persona jurídica, por qué sí y por qué no, si investiga qué delitos y qué otros no investiga. El fiscal decide todo en investigación. A lo único que va es donde el juez a pedirle coerción. Y la defensa va donde el juez a decir que se respeten garantías, porque es un juez de garantías. Pero las decisiones en la investigación son del fiscal. Y una decisión del fiscal es acusar. Y esa decisión no es poca cosa, porque para acusar debo manejar concursos, como les acabo de explicar, ¿cierto? Porque, ¿cómo acuso si no manejo bien el tema de concursos? ¿Cómo me decanto en la norma que voy a aplicar? Porque eso es básico. ¿Qué norma aplico? Es básico. Y a partir de qué norma aplico, descompongo elementos de la norma y para cada norma, para cada elemento de la norma traigo hechos y para cada hecho pongo prueba. Pero si no elegí bien la norma, ¿ya nazco muerto o no? O sea, vamos. Lo básico es, elijo la norma que voy a aplicar y respecto de la cual voy a ejercer la acción penal en el caso que decida hacer. Y para eso tengo que manejar bien concursos. Y cuando elijo la norma, a la norma la descompongo en elementos. Y para cada elemento, ¿cierto? Un hecho. Y para cada hecho, medios probatorios. ¿Sí? Vamos. Eso el fiscal lo hace. Y acusa. El fiscal decide acusar. El fiscal decide cerrar su investigación con el 342. Ni siquiera el juez le puede cerrar su investigación. En un control de plazos, el juez le puede requerir a que cierre su investigación, pero no se la puede cerrar el juez, porque cometería prevaricato. Estaría decidiendo en lo que no es el del director. El único que puede cerrar una investigación es el fiscal, ¿cierto? Si no cumple lo que el juez le ordena, que es cerrar ya, incurrirá tal vez en una inconducta, ¿cierto? Bueno, pero vamos, ¿a qué quiero llegar? A que el abogado defensor, cuando tiene una imputación de la fiscalía, se va a defender de ella. Y si la imputación está mal hecha, el abogado tiene todas las herramientas que le da el 350 del código para hacer los cuestionamientos que tenga que hacer. Porque, como ustedes bien saben, el 349 permite al fiscal acusar y hacerlo con todas las exigencias que el 349 dice. Pero vencida la presentación de la acusación, se corre traslado de la acusación a la defensa por 10 días, con el 350. Y la defensa con el 350 puede deducir excepciones, pedir nulidades, pedir aclaraciones, pedir temas formales, ¿cierto? Puede ofrecer medios probatorios, etc. Todo lo que el 350 le pone un catálogo inmenso de posibilidades. Muy bien. Entonces, entiendo que el juez ahí tiene que resolver todas esas incidencias. ¿Para qué? Para que el tema llegue a juicio. Miren, ¿saben cuál es el gran problema? Se los voy a decir. Creemos que procesal penal es distinto al proceso en general. Y hay alguna cosa que debemos llevar todos los penalistas. Y todos los penalistas tenemos que llevar un curso que se llama Teoría General del Proceso. Y en la Teoría General del Proceso te dicen las etapas que todo proceso tiene. ¿Me siguen? Todo proceso tiene esas etapas. Y ese curso se llama Teoría General del Proceso. ¿Cómo es un proceso? Sin importar si es civil, penal, laboral, todo proceso tiene esas etapas. ¿Y qué etapas son? La primera etapa es la postulatoria. ¿Qué quiere decir la postulatoria? Cuando se interpone una acción. En este caso, una acción penal. En materia civil será una acción civil, ¿cierto? Y en materia laboral, una acción laboral, postulatoria. Se plantea una demanda. ¿Cuál es la demanda en materia civil? En materia civil, la demanda es la de desalojo por ocupante precario, la de obligación de dar suma de dinero, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es la demanda en materia penal? La acusación.
La acusación es exactamente lo mismo que la demanda. Y lo que es 424 y 425, Requisitos de... sí, es lo mismo que el 349 en el proceso civil. Muy bien. Cuando se demanda, que es la acusación, se corre el traslado a la demanda, y la contestación de la demanda, ¿qué cosa es? El 350, ¿cierto? Que es la absolución de la acusación, el 350. ¿Ves que tengo? Demanda y contestación de demanda. Y cuando ya hay la demanda y la contestación, y vamos a la audiencia de control de acusación, en la audiencia de control de acusación hacemos lo que se hace en todo proceso. Se sanea. Empezamos haciendo saneamiento. Cuando ya está saneado, o sea, establecida una relación jurídico-procesal válida, y para eso hemos resuelto nulidades, excepciones, hemos saneado, hemos hecho un control formal, ¿cierto? Cuando ya hemos saneado, pasamos a la siguiente etapa, que es conciliación. Ya están los que tienen que estar, ya son los que son, la relación jurídica es válida, este tema no ha prescrito, no hay ninguna excepción pendiente de resolver, ya está saneado todo, ahora sí, vamos a ver. Ya, ¿para qué vamos a ir a juicio? Conciliemos, hermano, ¿cierto? Conciliemos. Y en materia penal esa conciliación, ¿cómo se llama? Se llama criterios de oportunidad. Y la etapa intermedia dice, criterios de oportunidad se pueden hacer en etapa intermedia o no. Pero algún marciano por ahí salió a decir que dentro de los criterios de oportunidad no está la terminación anticipada. Hay que ser bien desconocedor del derecho para decir eso, ¿cierto? ¿Y cuál es el argumento de la Suprema para decir que no se puede hacer terminación anticipada en etapa intermedia? ¿Cuál es el argumento? Impresionante. O sea, yo cada vez que lo leo, esos argumentos, pues, quedo pues conmocionado, en shock. Primer argumento. El fiscal ha ido preparado para una audiencia de control de acusación, no de terminación anticipada. Sin comentarios. Segundo gran argumento. No es obligatoria la presencia del procesado en control de acusación. Por lo tanto, como no es obligatoria, no está el procesado, y el procesado sí es obligatorio en terminación anticipada. Y la respuesta sería, si no está el procesado, pues no se hace, ya está. Si está, se hará, pues, si no, no es argumento. ¿Entienden? Pero de verdad que esto parece que lo hubiera hecho un físico nuclear, ¿cierto? Abogado no creo que haya sido. Entonces, y vamos, y seguimos avanzando. Entonces, ¿cuál es el gran problema de esto? Tantísimos casos que se puede llegar a terminación anticipada en etapa intermedia y no se hacen, porque solamente pocos jueces han sido valientes, como Jean Paul Taboada en Trujillo, que se ha plantado a la Suprema y ha dicho, yo sí hago. ¿Entiendes? Jean Paul Taboada es el presidente de la Corte de la Libertad. Jean Paul Taboada Pilco. Jean Paul ha sacado su resolución apartándose de la sentencia de la Suprema diciendo, yo me aparto, hago distingo, explico esto y sacó su tema. Yo suscribo cada línea de lo que ha escrito Jean Paul en ese tema, me parece increíble. De verdad, bien hecho, me parece, saludo. Ya está. Entonces, después del saneamiento que viene, la conciliación. Y en la conciliación está, pues, los criterios de oportunidad, principio de oportunidad preparatoria, terminación anticipada. Está, se puede. Muy bien. No quieren conciliar, pero doctor, no se puede. Ah, bueno, si no se puede, pero seguimos avanzando. Por lo menos ya sabemos, como no han querido conciliar, ya sabemos en qué están en desacuerdo o no. Entonces, ¿qué hacemos? Fijamos puntos controvertidos. Todo proceso es así, se fija puntos controvertidos. Y mi pregunta es, si se fijan puntos controvertidos, mi pregunta es, ¿cómo se llama eso en penal? ¿Qué nombre le hemos puesto eso en penal? Le hemos puesto convenciones probatorias. ¿Y para qué se fijan puntos controvertidos? Para que queden estipulados, queden solamente como tema a probar, porque las partes discrepan, esto. Y lo demás, las partes concuerdan que sí, así fue. ¿De acuerdo? Fijar puntos controvertidos es muy importante. ¿Por qué? Porque limita la admisión probatoria y la actuación probatoria únicamente a lo que es controvertido. Y los criterios de oportunidad casi nunca se hacen en etapa intermedia. Por no decir nunca.
¿De acuerdo? Y solamente después de fijar puntos controvertidos viene la admisión. Antoinette, sí, eso es lo que dice el código. La determinación anticipada se puede hacer hasta antes de la acusación. Eso es lo que dice el código literal. Pero la interpretación que le da Jean Paul a eso es espectacular. ¿Sabes lo que dice Jean Paul frente a eso? Dice, la acusación hasta ese momento es papel. La acusación recién se realiza en etapa intermedia. Espectacular, Jean Paul. Maestro, Jean Paul. A ver que respondan eso a los supremos. ¿Cierto? ¿Cierto? Maestro, Jean Paul. Sí, claro. Muy bien. Pero vamos, no nos distraigamos. Entonces, ¿qué es lo bonito? ¿Qué es lo bonito? Fijación de puntos controvertidos y luego admisión de medios probatorios únicamente sobre qué? Sobre lo que es controvertido. Y lo demás, convención probatoria. Y ahí terminó la etapa intermedia. Y ahí terminó la etapa intermedia. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso significa que el juicio va a ser espectacular, ¿sí o no? Porque en el juicio únicamente vamos a tener un tema saneadito, un tema con los puntos controvertidos claros, donde el fiscal y la defensa, ¿sobre qué van a litigar? Únicamente sobre qué? Lo que es controvertido. ¿Sí o no? Y termino la idea y le doy la palabra al doctor Manuel Vidaurre. ¿Y la idea cuál es? La mesa se la dejo servida al juez de juzgamiento, ¿no? Pero ¿saben cuál es el gran problema? Hacer un control de acusación de este tipo cansa, ¿no? Es una chamba. Mejor lo hago en 5 minutos, ¿no? ¿Sí, no? Doctor Manuel, adelante, por favor. Doctor, lo saludo después de tanto tiempo que no nos vemos. Placer, doctor. Muchas gracias Sí. por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Me gusta mucho lo que dice sobre la idea que usted tiene de que el control de acusación lo tendría que hacer el juez de juzgamiento y no el juez de garantías, ¿no? Porque obviamente el juez de garantías no se va a tirar, no se va a disparar a los pies, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un proceso de lavado de activos de hace 6 años, en donde los fiscales, primero, archivan definitivamente la causa porque esto venía de Estados Unidos, un tema de lavado de activos, en donde estaban acusando a un grupo de personas por haber hecho lavado de activos por $6 millones. Pero era un tema civil allá en la Corte de Estados Unidos. Se van en queja, el fiscal superior tenía pues varias opciones, y la opción que tuvo dijo, bueno, no, sigan con la investigación. Perfecto. Levantan el secreto bursátil, levantan el secreto bancario, levantan todo tipo de cosas, lo hacen, perfecto, sigue el juicio. He presentado cerca de 15 escritos para mi cliente, más de 2.000 copias, han pasado pericia, ya no sé qué más explicar, qué más decirle al fiscal. Ahora con la pandemia, bueno, prácticamente nos escuchan 2 minutos, 3 minutos, y probablemente lo excluyan a mi patrocinado, o de repente lo pasan y luego nos iremos a la etapa intermedia. Sí, lo estaba llamando. Yo sé que no me... Luego de repente nos iremos al etapa intermedia y nos iremos a ver lo que bien dijo usted, la aplicación de los puntos controvertidos, que vendría a ser en este caso, como en el proceso civil, como la audiencia de prueba, ¿cierto? Antes de la admisión de pruebas. Ajá. La actuación de los medios probatorios. Admisión, porque el juicio sería solamente para actuar. Claro, la admisión de los medios probatorios, fijamos el límite de cuáles van a ser los puntos controvertidos para que acá ya el fiscal haga su acusación o su sobreseimiento. Pero yo digo, estamos en 6 años de investigación, en otros delitos puede ser 3 años, puede ser 4 años, pero el tema es que la presunción de inocencia la estamos matando en el Perú, ¿ah? O sea, la estamos matando porque ya son 6 años de que una persona está involucrada en un hecho de que, según lo que yo veo, ¿no?, es inocente,
bueno, eso lo dirá la justicia, o lo sobreseará en su caso, ¿no? No, ese es más o menos una reflexión que tengo, ¿no? No, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su reflexión, sus comentarios. Le agradecemos muchísimo. Y bueno, yo complemento algo a lo que usted ha dicho. Desde el punto de vista de la fiscalía. Esto no solamente afecta a la defensa. Esto también afecta y tal vez mucho más a la fiscalía. O tal vez tan igual que a la defensa. ¿Y sabe por qué afecta a la fiscalía? Y le comento. Miren, cuando se hizo el modelo, la etapa intermedia iba a ser un filtro, ¿cierto? Sí. Ya, pero no es un filtro, pues se ha vuelto un hueco. ¿Qué es eso? Todo pasa, ¿cierto? Un cráter. Un cráter, todo pasa. Entonces, ¿qué ha ocurrido cuando todo pasa? Ha ocurrido que los jueces de juzgamiento han volado en agendas. Con lo cual me están poniendo juicios, yo paso mi control de acusación ahora, y me están poniendo juicios para el 2023. ¡Ah! Está pasando eso en el Cusco, eso está pasando en el sur del país. ¿Y por qué? Cuando yo he conversado con los jueces les he dicho, doctor, ¿y por qué? Y el doctor me ha dicho, mira, man, estamos full. Entonces, como ese emoji que se agarra a su cabeza, ¿no? ¿Cierto? Yo pregunto si habían pasado las acusaciones que tienen que pasar, si se habría hecho terminaciones cuando tendría que haberse hecho, si hubieran funcionado las salidas alternativas, no estaría colapsado todo. Así es. Ya está. Yo pregunto, 5, 4, 6 años de investigación, un año en trámites en etapa intermedia y de aquí a 3 el juicio. Yo pregunto, en ese tiempo, ¿la fiscalía tendrá todavía los testigos a la mano? No. El perito ya se habrá jubilado, la agraviada y el procesado tendrán hasta hijos, ¿cierto? ¿O no? Una desgracia, claro. El policía ya estará cambiado de colocación laboral. ¿Con qué llevo mi caso después de tanto tiempo? Eso no se ve. Y ese es el grave daño. Y eso amenaza de muerte. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que no queremos admitir que hay un error, pues. Porque admitir que hay un error significaría decir la gran idea que hemos tenido en el Perú de darle el control de acusación al juez de etapa intermedia, el control de acusación al juez de investigación preparatoria, fue una mala idea. ¿Cierto? Fue una mala idea. ¿Cierto? Admitir eso parece que les queda grande a los que han hecho el código. ¿Por qué? Totalmente. No lo quieren admitir. O sea, ¿qué cosa quisieron ellos? Ellos quisieron ser famosos con eso. Porque en todo el mundo el que hace control de acusación es el juez de juicio. Ellos quisieron hacer algo diferente. Y la idea no les salió buena. Y cuando una idea no te sale buena, ¿qué es lo que toca hacer? Retroceder. Y reconocer que te equivocaste. Pero no, pues. Hay ciertas vacas sagradas que jamás van a admitir que se equivocaron. Porque ellos no se equivocan. Pues. ¿Cierto? ¿Cierto? No se equivocan. Están más allá del bien y el mal. ¿Por qué se van a equivocar? ¿Cierto? Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, y yo lo puse, como les digo, en 2008 en mi libro, la primera edición. Y cuando a cierta vaca sagrada, en ese tiempo le llevaron mi texto y le dijeron al doctor Almanza, propone eso, ¿saben lo que dijo el señor? No estoy mencionando su nombre porque nunca menciona el nombre del que no está para defenderse. ¿Saben lo que? ¿Saben lo que dijo el señor? ¿Quién es? ¿Almanza? ¿Quién es Almanza? ¿A quién le ganó? ¿A quién le ganó? ¿Cierto? Ay, Dios mío. ¿A quién le ganó? Las ideas que yo ponía ahí ni siquiera eran mías. Lo que yo ponía ahí era, yo decía, en este país, el que hace el control de acusación es el juez de juzgamiento y les va bien. Por esto y por esto. Y cito hasta los países. O sea, yo ni siquiera estoy diciendo que esto es mi idea y con eso estoy innovando yo. Lo que estoy diciendo es el ejemplo de estos países y lo estoy trayendo acá. ¿Se entiende? O sea, hasta en eso, mala. Porque, o sea, no es como para decir quién es Almanza. En todo caso, no debo decir quién es Almanza, sino quién es Colombia, quién es Chile, quién es... ¿Cierto? Sí. Eso se debe decir. Hay un libro que usted tiene con el doctor Peña, pero que no está mucho en circulación. Quisiera saberlo. No, el libro que te hablo es, se llamaba ese libro, Los medios impugnatorios en el proceso penal.
El proceso penal y los medios impugnatorios. Ese libro. La primera edición de ese libro. Ahí es donde yo pongo eso. El proceso penal y los medios impugnatorios. Es un libro solo mío, rojito. El proceso penal y los medios impugnatorios. Pero ese libro, pues ya es, en este tiempo, es un libro que lo consigues en Azángaro, pero en copia, ¿no? No se volvió a reeditar. Yo también me compro a veces mis textos en copia porque es la única forma de que los consigo los antiguos. Ya no los he vuelto a reeditar. Ok, en fin, comentario aparte. Ya, ok. Bueno, seguimos. Entonces, esta etapa intermedia tiene una gran importancia. La etapa intermedia tiene una gran importancia. ¿Sí? No, es que yo no me pico que me fotocopien un libro. ¿Por qué me voy a picar que me fotocopien un libro? Yo creo que está mal que hagan libros piratas. Yo creo que eso es hasta reñido con la ley. Pero yo pregunto, yo no me hago problemas. ¿De acuerdo? Con eso, como autor. Otros autores se sienten muy afectados, yo no. Si le sacan fotocopia y lo anillan, es espectacular, ¿no? ¿Cierto? Y cuando hoy día existen tantos sistemas electrónicos, yo creo que va a llegar un momento en el que ya esos temas de comunicación que teníamos cuando yo estudiaba en la universidad, hoy día pues entro a internet y me puedo conseguir muchísima información, ¿no? ¿O no? ¿Cierto? Claro, hay algunas cosas pues que a uno le gustan mucho, pero bueno, no nos regresemos a otras cosas que no van a, en este momento, tener que ver con el tema. Entonces, ¿qué les digo? Cuando se hace esto, del control de acusación, le dejas el juicio al juez listo, solamente para lo que le toca hacer a él, que es actuar pruebas. Porque el juzgamiento es una audiencia de pruebas y sentencia. ¿Cierto? Audiencia de pruebas y sentencia. El día que eso funcione, en el Perú van a empezar a bajar los plazos. Van a empezar a pasar menos cosas para el juicio. Va a propiciar salidas alternativas. Porque seamos sinceros en una cosa. Cuando el Código Procesal Penal en el Perú salió, lo que se buscaba que era que gran cantidad de temas terminen en salidas alternativas. Principios de oportunidad, acuerdos reparatorios, términos anticipados. No ha pasado. Que gran cantidad de temas no se acusen. Se archiven cuando no existe algo sólido. Porque es peor que en el juicio absuelvan después de años de horas hombre cuando no había una causa probable. Es mejor que tempranamente el tema se archive si no hay un caso. ¿De acuerdo? Pues el código estaba pensado en eso. Es más, cuando se diseñó el código, yo me acuerdo mucho, se hacía una pirámide y se decía, lo que va a pasar al juicio va a ser del 3 a 4% de los casos. ¿Cierto? Y hoy día no está pasando el 3 a 4% de los casos a juicio, pues está pasando casi el 15% a más. Y eso hace que el código pueda colapsar. Si no ha colapsado ya. ¿Cierto? Entonces, el código ha pasado muy light en lugares donde no hay carga. Ha tenido problemas en lugares donde hay carga. Norte, Arequipa, Cusco, donde hay carga, ¿cierto? Ya. Pero ya estamos viendo Lima Norte, ¿verdad? Ya estamos viendo Lima Sur. Estamos viendo Lima Este y estamos viendo las Limas ahora, que son lugares donde hay carga procesal. Entonces ahí va a ser el termómetro del código. Y si el código continúa manteniendo esos problemas, vamos a tener que tomar medidas, creo, ya seguramente, de pronunciamientos, ya pues a nivel de la fiscalía. Yo lo que voy a proponer ese tipo de cosas. Porque de lo contrario, ¿cuál es el gran problema? Se afecta uno de los servicios más importantes para la población. Y esto es la justicia penal. ¿De acuerdo? Es que si la justicia penal no funciona bien, eso repercute mucho en varias cosas, ¿o no? Eso tiene que funcionar bien. Entonces, esa era la segunda cosa que quería tocar.
la importancia de la etapa intermedia y por qué es importante, y qué se tiene que hacer y para qué sirve. Entonces, concluyo con esto para darle la palabra a la doctora Mónica, pero concluyo con esto, ¿y qué digo? Concluyo con esto, esta segunda parte, concluyo con esto, ¿y qué digo? La etapa intermedia es el equivalente a la etapa de saneamiento, a la etapa de conciliación, a la etapa de fijación de puntos controvertidos, de la etapa de ofrecimiento y admisión de medios probatorios. Eso es etapa intermedia. Luego, ¿qué viene? Luego viene la etapa de actuación probatoria y sentencia. Y doctor, ¿y la investigación qué era? Eso, acopio de información para demandar. Acopio de información para demandar. Y otro gran problema, y con esto le doy la palabra a la doctora Mendoza, la doctora Mónica, perdón, Espinosa, otro gran problema, que también lo puse en mi libro, pero esta vez en el segundo, en el de litigación, sí lo puse. Yo dije, la Fiscalía ha tenido meses para hacer su acusación. La Fiscalía ha tenido días desde que cerró la investigación para hacer su acusación. Y a la defensa le corre el traslado de la demanda, o sea, la acusación de la Fiscalía es una demanda, y le das 10 días para que conteste. 10 días para que haga todo el 350. Ustedes se han detenido a mirar qué es el 350. Mire, el 350 lo que dice. El 350 del Código Procesal Penal. Todo lo que a la defensa le toca hacer cuando le trasladan la acusación en el plazo de 10 días. Miren lo que tiene que hacer la defensa en el plazo de 10 días. La acusación será notificada a los demás sujetos procesales, 350. Y en el plazo de 10 días, estos podrán, mira, observar la acusación por defectos formales, requiriendo su corrección, deducir excepciones y otros medios de defensa, solicitar revocación de medidas de coerción, actuación de pruebas anticipadas, pedir sobreseguimiento, instar criterios de oportunidad, ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando lista de testigos, peritos que deben ser convocados al debate, con indicación de nombre, profesión, presentar los documentos que no fueron incorporados antes o señalar dónde se hallan, objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, plantear cualquier cuestión que tenga a preparar mejor el juicio. Pregunto, ¿10 días para esto? Bueno, seamos graciosos. Hasta en la vía civil, ¿cuántos días le dan al abogado para contestar la demanda en un proceso de conocimiento? ¿No es 30? 30 días hábiles. Doctor. ¿Cuántos? 30 días hábiles. ¿Ya ves? Entonces, en penal, ¿por qué tan poquito? Es que los abogados penalistas son mejores, pero son muy buenos. No necesitan más, ¿cierto? Es otro contrasentido, ¿verdad? Es otro contrasentido. Yo lo que digo en el libro, y ahí sí pido disculpas por haber sido irreverente, en ese tiempo estaba más joven y era irreverente. Yo puse, ¿cierto? ¿O es que teoría general del proceso no se aplica al proceso penal? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí se aplica teoría general del proceso al proceso penal. ¿Cierto? Entonces, si la lógica es que la acusación es una demanda, y el 350 es el momento en que el abogado contesta la demanda, no le puede dar 10 días para contestar la demanda, pues. Y más aún, en un tema en el que no está en juego una propiedad. ¿Está en juego una propiedad? ¿Qué está en juego? La libertad. La libertad, La doctor. libertad de una El persona. jurídico más importante, doctor. ¿Y solamente la libertad y la vida de una persona o de todo su entorno? Todo el entorno. Eso. ¿Ven? Entonces, por lo que veo, no estoy tan equivocado cuando digo estas cosas. Doctora Mónica, por favor, perdone por haber hecho esperar. Adelante, diga usted. No se preocupe, doctor. Doctor, en el caso de un requerimiento de sobreseimiento, la Fiscalía sobre el tipo base, señala que el hecho imputado no es típico. La parte de la defensa, a manera de coadyuvar y reforzar estos fundamentos fácticos y jurídicos señalados por el representante del Ministerio Público, puede ofrecer documentales
como elemento de convicción, porque usualmente la fiscalía lo que hace es señalar es indistintamente que presenta el requerimiento, dice, se han recabado, o sea, nada más y señala, ¿no? Se han recabado estos elementos de convicción y se señala. No dice, pues, se ofrecen, no, para el sobreseimiento ni nada, no, simplemente se han recabado, ¿no? Entonces, el término jurídico, ¿no? Es considerado como medios de prueba o simplemente señalarlo como elemento de comisión de descargo en ese punto. Esa es una pregunta. Pero, No sé si presentado por quién, por el actor, por el actor civil, ¿cierto? Por el actor civil. No. Es por el imputado, el investigado. Pero es en una audiencia de sobreseimiento. Sí. Pero cuando se hace, o sea, cuando tiene los 10 días para poder absolver, indudablemente, pues, uno se allana. También considero que puede coadyuvar también, ¿no? Con respecto a los medios, los elementos de comisión que haya presentado, se puede coadyuvar, presentar pues para reforzar ese sobreseimiento, ¿no? Porque acuérdense que el juez va a controlar, no es que eso simplemente pasa y dice uno ya está libre y ya, bueno, si la fiscalía lo está pidiendo, indudablemente pues no pasa nada, ¿no? Pero no, también hay que coadyuvar, ¿no? Porque acuérdese de que el juez, como juez de garantía, puede señalar, pues, puede declarar infundado el sobreseimiento, ¿no? Esa es una pregunta. No. A ver, vamos por partes. Ya. No. El juez de garantías nunca puede negar un sobreseimiento. Esa posibilidad no existe. Esa posibilidad no existe. ¿Por qué? Y se lo voy a explicar por qué. A ver. Lo que el juez de garantías, el juez de investigación preparatoria puede hacer respecto del sobreseimiento del fiscal. A ver, vamos. ¿De qué estamos hablando? De una demanda cuando acusa, ¿verdad? Cuando acusa es una demanda, dije, ¿no? Lógico, doctor. Dije, la acusación se parece a una demanda, ¿cierto o no? Sí. Sí, doctor, sí. Ya, Sí. entonces, el sobreseimiento, ¿qué cosa es? Un informe del fiscal diciendo, no voy a demandar. Y si el fiscal dice, no voy a demandar, se acabó. Doctor, ¿y qué puede hacer el fiscal en el control de sobreseimiento? Puede decirle, fiscal, cholo, reflexiona, mano. Mira, amplíate tu investigación, mano. A ver, amplíate, hermanito, para que veas, mira, fíjate estas diligencias, cholito, y después de eso, le metes una nueva chequeadita, hermano. Eso puede hacer. Esto, ya, Sí, fiscal, pero vamos, el fiscal respetuoso se vaya a su ampliación. Hace su ampliación y vuelve y le dice, no, güey, no voy a demandar igual. ¿Me entiendes? Cholito, ya, pero hazte, a ver, esta más, la última, esta más, ya, hazte esta, ya. Con esta te convences. Ya, luego. No way. Never. ¿Me entienden? ¿Qué hace el juez? Nada. ¿Qué puede hacer el juez? Elevar en consulta al superior fiscal. Eso ya es de pica, de rabia y de pena. ¿Cierto? Lo eleva al juez, lo eleva, perdón, al fiscal superior. Y el fiscal superior le dice, mi muchacho está en lo cierto. Se acabó. Ratifica y rectifica. Se acabó. Y terminó, así como dice la autora. Se acabó. Se acabó. No existe posibilidad de que el juez le desapruebe su pedido al fiscal. Eso no existe. ¿Por qué? Solamente les cuento un tema. En algún momento el Código de Procedimientos fue modificado por algún legislador que seguramente se alimentaba mal. Comía algunas cosas que lo estaban, ¿cierto? Y ese legislador modificó el código y puso eso que acabamos de conversar. El juez ordena al fiscal que acuse. ¿Saben cuánto duró ese proyecto de ley que ordenaba al fiscal que se acuse? ¿El juez? Perdón, ¿saben cuánto duró esa ley? Duró ni un mes. ¿Saben por qué? Porque cualquier abogado pues, le diría al juez en ese momento, a ver, yo abogado le digo al juez que ordena al fiscal acusar. Le digo, ¿sabes qué, mi hermano? Abreviemos, papá, abreviemos. ¿Cierto? Si tú le estás ordenando al juez, al fiscal que acuse, mejor condénalo de una vez, pues, ¿o no? ¿No les parece? O sea, si el juez le ordena al fiscal que acuse, mejor que lo condene. Y esta modificación todavía se dio en el proceso sumario.
Una vergüenza. El hazme reír. ¿Cuándo me enteré de esta ley? En un curso en Colombia, cuando el profesor se burlaba de esa norma. ¿Cierto? ¡Qué vergüenza! Y el proceso sumario, ¿cómo era en ese tiempo? El proceso penal sumario, ¿cómo era? El fiscal acusa, ¿cierto? Y el juez mismo sentencia. Porque en el proceso sumario el mismo juez de investigación es sentencia, ¿no? ¿Y saben quién le ordenaba en el proceso sumario al fiscal que acuse? El mismo que va a sentenciar. Entonces, eso creo que ni al Chavo se le había ocurrido, ¿cierto? Seguramente Gómez Bolaño se ruborizaría. Pero en el Perú lo hicimos. En el Perú lo hicimos. Y fue terrible. Porque esa norma tuvimos la desgracia de tenerla para hacer la burla. El juez ordenándole al fiscal que acuse. ¡Aso! Y por eso el abogado defensor, pues en ese momento, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué creen ustedes que tendría que hacer el abogado defensor? ¿Tú qué fueras? ¿Qué le dirías al juez? A ver, si ustedes fueran el abogado defensor, ¿qué le dirían al juez? ¿Qué le dirían al juez? Que acuse, que le ordene al fiscal que acuse. No, pero si el juez le ordena al fiscal que acuse y ese mismo juez va a sentenciar después de la acusación, ¿qué le dirías al juez? Yo le diría, hermano, abreviemos, ¿no? Ya que lo condene, ya. Ya no, condénalo ya mismo. ¿Para qué tanta vuelta, hermano? Solamente pedirle los años, ¿no? Nada más, ya que polo, pues ya, o sea, ya. ¿Cierto? Entonces, esa posibilidad no existe. Esa posibilidad no existe. ¿Y esto por qué lo digo con tanto énfasis? Porque la doctora no es que ha insinuado esto, ella no ha mencionado esta norma, la doctora que me dijo esto, la doctora Mónica no insinuó esto, la doctora Mónica lo que ha dicho es lo que muchas personas sostienen, que la decisión del fiscal de sobreseer el juez se la puede remontar, no puede remontarle el juez esa decisión, porque el fiscal es el dueño de la acción penal. Le puedes suplicar, cholo, recapacita, mano, hazte esta investigación, pecholito, a ver, amplíate esto, a ver si con eso cambias de idea. No, no cambié, hermano. Vas a disculpar, pero no cambié. A tu superior a ver qué dice, pero una segunda opinión en tu territorio, en el Ministerio Público. No, mi superior está de acuerdo conmigo, hermano. ¿Cierto? ¿Y qué tal si el superior discrepa con el provincial? ¿Qué dice el código? Dice, puede ordenar que acuse, pero otro fiscal. O sea, otro fiscal. Ni siquiera el mismo. ¿Y por qué ni siquiera el mismo? ¿Y por qué otro fiscal? Porque ese fiscal ya demostró que tener que. Él no tiene argumentos para demandar, en este caso para acusar. Independientemente de si tenga o no, ya demostró su punto de vista. Ya tiene él un criterio. Y el peor juicio del mundo sería ese, en el que ese fiscal vaya al juicio a defender una acusación porque su jefe se lo ordenó, ¿cierto o no? Claro. ¿Ustedes creen que eso va a ser pues un tema, eso sería otra pérdida de tiempo, ¿cierto? ¿Ven? Muy bien. Doctora Mónica, continúe, por favor. Habíamos partido sus preguntas para que vayamos de a pocos. Ya, considero que ya como ha explicado la primera, la segunda ya cae de madura, pero de todos modos igual la voy a realizar. Ya, vamos. En el caso, por ejemplo, que le señalo o que le señalaba del requerimiento de sobreseimiento sobre el delito tipo, sin embargo, pues omite en la disposición, se omite el pronunciamiento respecto de la parte agravante, ¿no? Entonces, pero bueno, atendiendo pues que, o sea, que indistintamente pues todo depende del tipo básico, y si en este caso pues se sobresee el tipo básico, pues ya lo otro cae de maduro, ¿no? El agravante, ¿no? Esa era mi pregunta, ¿no? Porque ya No. si se omitía era necesario pues de repente señalarlo nuevamente y pedir que se tenga en cuenta también esta agravante como parte del sobreseimiento. Clarísimo, clarísimo, doctora, claro que sí. Claro. Claro que sí, clarísimo, clarísimo.
El doctor Walter Paico, por favor, doctor, ha levantado la mano. Muchas gracias por participar. Eso hace entretenido esto. Hoy día no los quiero ya ver apagados, pero también creo que la hora justifica su silencio. Doctor Gracias, Walter, Javier, gracias. doctor. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches con todos. ¿Cómo está, doctor? Adelante. Mi pregunta va en el sentido, doctor, que teniendo en cuenta que la acusación puede ser devuelta por el juez al fiscal cuantas veces sea necesario, ¿hay un tiempo de duración de la etapa intermedia? ¿Hay un tiempo máximo? Eso no está regulado, lamentablemente. Eso no está regulado, y como no está regulado eso, debería la Suprema, en vez de sacar otro tipo de acuerdos plenarios, debería sacar algo sobre eso, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que pasa? A veces ocurre eso por tiempo indefinido, no sé si lo he visto. Que les Sí, devuelven- justamente, les doctor. devuelven- sí. Justamente por eso le digo, tengo una acusación que ya se la van devolviendo 3 veces y no me parece porque, o sea, como no está regulado, no está prohibido. Es que lamentablemente, doctor, lamentablemente, ¿cuál es el tema? Que el sobreseimiento tiene que ser solicitado por la defensa de manera expresa. Y en este caso, de pronto, ¿usted ha pedido el sobreseimiento, doctor Walter? Sí, claro, sí. Pero eso, justamente, esa pregunta la hice creo anteayer o la semana pasada respecto al control formal y sustancial, porque acá en Piura tienen la mala idea de que el formal es corregir datos, nombres, fechas, y el sustancial es justamente el sobreseimiento. No, doctor, ese es sustancial, ese lo vemos luego del formal. Sí, pues, pero es una cosa por lo que yo le dije una vez, y usted me ha escuchado decir, y usted sabe mi posición. Usted sabe que yo no creo en el control sustancial. No hay, claro. Yo le he dicho eso, y le he fundamentado. Así es. Y el hecho de creer que hay control sustancial hace que le pase a usted lo que está pasando. ¿Me entiende? Es que no puede haber control sustancial, pues, ¿cómo hay control sustancial? ¿Acaso La mala idea de los jueces de acá de Piura, bueno, de un juez de investigación sí, pues, preparatoria, pero usted un poco dígale mis ideas, y usted coméntele eso, y usted dígale, no le diga, ha dicho Fran Almanza, qué necesidad, es más, ¿para qué? Pero dígale usted una cosa, dígale, doctor, lo que le comentaba el otro día que conversamos, lo que yo le decía, ¿hasta qué punto puede haber control sustancial? ¿Control sustancial qué es? Control de fondo. Y el fondo solo se puede controlar cuando se actúa en prueba. Decir, ¿tienes o no medios probatorios para esa proposición fáctica? Decir, este hecho tiene unos elementos probatorios, eso no es control sustancial, eso es control formal. Te estoy controlando si esa afirmación tiene elementos de sustento o no, eso es control formal. Que este tema prescribió, eso es formal. Que el hecho no está considerado como delito, así como ha sido planteado en el código, eso es control formal. Control sustancial no existe. ¿De acuerdo? ¿O me ha escuchado usted hablar en mi explicación de etapa intermedia alguna vez que hay control sustancial? No. Porque el control sustancial implicaría que me meta al fondo. Y a mí me encantaría que algún juez un día en etapa intermedia se meta al fondo. Yo le preguntaría, ¿cómo la vas a hacer? Porque meterme al fondo implica resolver y valorar pruebas. Eso es control formal. Eso es control sustancial, control de fondo. Gracias, doctor. ¿No? Entonces, por eso, ya ve, pero usted me acaba de poner en este momento un claro ejemplo de por qué razón. El ejemplo que usted me pone, doctor, es paradigmático. Es más, si usted me autoriza, yo lo voy a difundir. Y mira, ¿qué es lo que pasa? El mal entendimiento de que yo puedo hacer control sustancial, ¿qué implica? Que esa acusación se vaya por tiempo inmemorial. Yo puedo entender que se vaya por tiempo inmemorial cuando no hay un pedido de sobreseimiento. Pero en este caso lo hay, pues, y es del doctor. ¿De acuerdo? Y para terminar, le devolvieron la carpeta y hasta ahora no puede subsanar, entre comillas, lo que le están pidiendo. Obviamente ya no tiene plazo y eso se cae de maduro por un sobreseimiento. Pero vamos, y repito, el congruencia, principio de congruencia, sobre esto no formalizaste y estás acusando, eso tampoco es control sustancial, eso es control formal también.
¿cierto? Lo que pasa es que, ¿sabes qué pensamos en este país? Que control formal es mi apellido Almanza con Z, no con S. Creen que eso es control formal. ¿Cierto? En fin. Gracias nuevamente, doctor. No, qué ocurrencia. La calle está dura. Entonces, ese es el tema. De los mismos directores, de los que dicen que para dictar prisión preventiva valoran prueba. Pues se acuerdan esa reunión, cuando me preguntaron, ¿cómo cree usted que debe ser la valoración probatoria en prisión preventiva? Yo dije, ¿qué hay valoración probatoria? ¿Hay prueba? Primero, para valorar prueba tendría que haber prueba, ¿o no? ¿Y en prisión preventiva hay prueba? ¿Hay prueba? No hay. No, doctor, no hay pruebas. ¿Qué prueba va a haber? Estamos a acopio de información. Y este tema es al peso. Esto es lo que hay. Así es. Son los fundados elementos de convicción. ¿Y cómo sé que son graves? Por la naturaleza. Y si el testigo no es creíble, a ver, dilo en etapa intermedia. A ver, dime en una audiencia de control de acusación que el testigo no es creíble. Atrévete a tanto. A ver, dime para que veas cómo te denuncio por prevaricato en ese momento. A ver, dime pues, que el testigo es creíble. Que no es creíble. Esos graves y fundados elementos de convicción son eso, elementos de convicción. Eso es, elemento de convicción. Lo que se ha copiado hasta ese momento. Eso no es prueba. Prueba es cuando el testigo sea sometido al contrainterrogatorio. Cuando el perito explica su peritaje, le pidamos aclaraciones y le hagamos contraexamen. Eso es prueba. Y si eso se hace de manera pública, contradictoria, con inmediación y publicidad, eso es prueba. Entonces lo que está ahí es elemento de convicción. ¿Y qué tendrá que decir el fiscal? Tengo 3 testigos. El abogado defensor, ¿qué tendrá que decir? Tengo 2. Ya, pero el fiscal tiene más, 3. Eso es análisis. ¿Cierto? ¿Qué vas a discutir credibilidad en una audiencia de prisión preventiva? ¿Dónde me han sacado eso? O sea, perdónenme la irreverencia, pero en ese debate que hubo con 2 sendos abogados penalistas, el doctor Nakazaki, el doctor Gonzalo del Río por un lado y Alcides Sinchay y yo por el otro, y como moderador Jefferson Moreno, cuando me preguntaron cómo cree que debe ser el debate probatorio, ¿hay debate probatorio? Para empezar, ¿hay prueba? ¿Cierto? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde hemos aprendido derecho procesal? Del mismo director de no se necesita teoría del proceso en el proceso penal. Del mismo director. Por favor, Delmi María, muchas gracias por participar. Adelante. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, una consulta. En esa línea que usted está indicando, en el que no hay un análisis, claro, se entiende, de prueba porque son actos de investigación, elementos de convicción, pero cuando se plantea un sobreseimiento en el cual hay un menor de edad por un delito de violación sexual, eso querría decir que no se podría, en el caso, por ejemplo, hay un tema ya comprobado de otra motivación, no de las partes, y eso querría decir que tenemos que llevar al menor hasta juicio nuevamente para someterlo al contrainterrogatorio y evaluarlo, a pesar que en una pericia psicológica indique que hay un apego, no, a la línea materna, quien es la persona que ha influenciado, porque ya en otros procesos que tienen entre las partes, ¿no? De tenencia, de régimen de visitas, se establece una evaluaciones psicológicas contradictorias con la que se presenta en el proceso penal, y eso a la fiscalía le da, en el entendido del principio del interés superior del niño, y a no afectarlo cuando son los adultos que prácticamente están usando a este menor en ese contexto de conflicto, no podríamos analizar ese extremo y tendríamos que continuar hasta llevarlo a juicio.
Mire todo lo que usted me acaba de decir en este momento. Le agradezco muchísimo. Usted me ha dado el ejemplo que yo estaba buscando. Todo lo que usted ha argumentado es un alegato de clausura en el juicio. Porque usted me está llevando a un análisis de conclusiones del perito. Me está haciendo un análisis de motivaciones del menor. Me está haciendo un análisis de contexto y análisis conjunto. Y eso, lamentablemente, no toca verse en ese momento. ¿Por qué? Porque no se puede valorar prueba que no se ha actuado. Con lo que hay se resuelve. Y ahí fue pues que tuve una bronca, y vean eso, está en YouTube, con Gonzalo del Río. Y le dije a Gonzalo del Río, me acabo de enterar, le dije que se puede hacer eso, yo no sabía. ¿Cómo? Ahí fue que intervino Jeffrey y como que cambió de tema de conversación y no profundizamos en eso. Pero fue bonito, no estoy hablando mal ni de Gonzalo ni de el doctor Nakazaki, pero ese tema está para discutirse. Ya les dije, yo no tengo la razón jamás, yo solo doy argumentos, ¿cierto? Yo solo doy argumentos. Me dicen que hable sobre el tema del sobreseimiento, porque tengo que hacerlo, porque es etapa intermedia lo que me ha venido a hablar. Como le digo siempre, juzgamiento, me dicen por ahí en el chat, juzgamiento no lo voy a poder tocar hoy día, porque no es el tema de hoy día, ¿cierto? Hoy día estamos hablando de etapa intermedia. Y cierro con el tema del sobreseimiento. Yo no puedo comer en la noche, déjamelos aquí. Has comido como Ya, para. Ya no. Y en el tema del sobreseimiento, ¿qué cosa yo voy a analizar? En el tema del sobreseimiento voy a analizar algo que el código ha dicho, que es supuestos en que procede. ¿Qué es el sobreseimiento? La negativa del fiscal a ejercer la acción penal. Y que va a generar una decisión del juez, ¿en qué sentido? En el sentido de que el tema se judicializó y no se ejerció la acción penal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Quiero decirles algo. ¿Cuándo se pide sobreseimiento? Primer supuesto, cuando el hecho, materia de investigación, no se realizó. Y la pregunta que le haría al fiscal es, ¿y recién ahora te das cuenta, hermano, después de toda la preparatoria? Yo nunca he visto un caso de sobreseimiento porque el hecho no se realizó. Porque sería una vergüenza para el fiscal sostener eso, ¿o no? ¿Cómo le explicaría al juez que recién se ha dado cuenta en ese momento? ¿Cierto? Dos. Puede pedir sobreseimiento cuando el hecho sí se realizó, pero no es típico. ¿Cierto? Ejemplo. Hay muchos temas que se cree que son típicos, pero no son típicos. Y parecen delito, pero no lo son. El adulterio, por ejemplo, ha dejado de ser delito hace mucho tiempo. Las lesiones culposas al concebido no son delito. Los daños culposos no son delito. Y así me puedo pasar diciéndoles cosas que aparentemente son delito, pero no lo son. Entonces ahí se pide sobreseimiento porque la conducta no es delito. ¿Cuándo? Cuando hay una causa de justificación. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando el fiscal dice, de lo que recabé, de mis elementos de convicción, de lo que yo actué, considero que hay legítima defensa. ¿De acuerdo? Pero ¿quién está diciendo eso? El fiscal. ¿Cierto? El fiscal está trayendo los hechos. El fiscal es el dueño de los hechos. Entonces, lo único que le vamos a poder decir al respecto es formal. ¿Y qué es formal? No, pues, papá, lo que tú me estás diciendo es inaplicable acá, porque la legítima defensa es esto y tú estás sosteniendo esto otro. Y eso es formal, eso no es fondo. ¿Que ustedes qué pensaban? Que en una audiencia de control de sobreseimiento me voy a meter a discutir sobre si es creíble o no la versión del testigo, del otro testigo que dijo tal cosa respecto de la otra, sobre si hay o no legítima defensa. Eso es valoración probatoria.
Eso quiere actuación probatoria. ¿Cierto? Eso quiere actuación probatoria. El otro tema, el tema de no es culpable, no es reprochable. Contundente. Hay un certificado que dice que este man es inimputable. ¿Qué más vas a hacer ahí? Nada, punto. ¿Cierto? Y por último, el sobreseimiento ¿cuándo? El sobreseimiento ¿cuándo? El sobreseimiento ¿cuándo? Cuando no tengo elementos. La verdad no tengo con qué. La verdad no tengo con qué. No nos hagamos tarugos. Lo que tengo es paupérrimo. Y lo que tengo no alcanza, man. ¿Cierto? Lo que tengo es paupérrimo. Lo que tengo no alcanza. Es sobreseimiento por insuficiencia. De ahí viene el sobreseimiento por prescripción, sobreseimiento. 344 regula todo eso con lujo de detalles. Ya les dije cuál es el trámite de sobreseimiento. Lo máximo que le pueden decir al fiscal cuando sobresee es que amplíe. O elevar al superior, pero jamás decirle, yo lo acusa. ¿Cierto? ¿Quién es el único que le puede decir yo lo acusa? Otro fiscal. Su jerárquico. Su jefe en grado. ¿De acuerdo? Su jefe en grado. Muy bien. Tenemos 3 intervenciones. Luis Quinde, Aquiles y Buenas noches. los 3. Y luego de los 3... Buenas noches. ¿Podría opinar? ¿Quién me está hablando? Yuri. Con Yuri son 4. A ver, vamos a hacerle un orden que ha levantado la mano. Tenga la mano levantada el doctor Yuri, el doctor Edson, y vamos, les doy la palabra a los 5 que han levantado la mano. Ya, doctor, muchas gracias, buenas noches, gracias por la ponencia. He escuchado que usted ha señalado, ¿no?, que las lesiones culposas no son delitos. No, las lesiones culposas al concebido. Ya, ¿qué pasaría que un familiar, bueno, se accidenta y a causa de ese accidente tiene lesiones traumáticas, ¿no? Digamos, rotura la cabeza y, bueno, entra por emergencia. Los pasajeros, también lesiones, ¿no? Son culposas. Pero, ¿qué es lo que pasa? A veces, como cualquier persona común y corriente, pues, no sabe sobre sus derechos, ¿no? Pero la otra parte, en sí, quien ocasiona este accidente de tránsito es un chofer y pertenece a una persona jurídica. Es una empresa. Entonces, pues, ellos, la empresa, como tiene, pues, asesores y todo, ¿no? Recurren, pues, ni siquiera, ¿no?, le prestan los auxilios a los pasajeros, no, ni siquiera interviene la policía tampoco los traslada ni a un centro de salud, a una clínica, etc. Ellos por sus medios, bueno, a un hospital, ¿no?, para que sea, o a una clínica, y luego después se aparece el chofer, ¿no?, quien ocasiona y le dice, señora, por favor, vamos a un centro de conciliación y firme ese documento porque usted no tiene lesiones. Como no conocen de su derecho, ¿no? Una de las 2 personas que estaban de pasaje se da cuenta, ¿no? Pero si le han llevado al chofer, en este caso, de un vallado grave, ¿cómo vamos a firmar nosotros esto? Si de repente muere, y en el centro de conciliación para los extremos, también, ¿no? Señora, firme, que no tiene, uno dice que no va a firmar, y la otra señora también no firma. Entonces, sí, llamando por su celular, señora, cuando vamos a, que ni siquiera para que le reconozcan, pues, ¿no? Pese a las lesiones que tiene su cara, está hinchada con los golpes, sus piernas, ¿no? Ellos mismos han gastado ni siquiera se han molestado en decir, señora, pues, que lo que tienen para una pastilla, un dolocoralán, algo, nada. Entonces, pues, si estas lesiones culposas no son delitos,
Entonces, ¿cómo podemos...? Yo estoy diciendo lesiones culposas al concebido, no a las personas. Una cosa es una persona y una cosa es el concebido. El concebido no es persona, el concebido es sujeto de derecho. El concebido está considerado una vida humana, pero eres persona desde que naces, ¿cierto? ¿O no? Doctor, y ese aspecto, mira, la policía se hace el lugar. O sea, lo que pasa es que hay una cosa. Le da parte al fiscal, ¿no? Pero el fiscal no le lleva ni siquiera al médico legista, ni la policía. Doctor, solo le voy a decir una cosa. El artículo segundo del código, doctor, dice una cosa, que todos los delitos culposos son posible hacerse criterios de oportunidad. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? Claro. Proceder de acuerdo reparatorio en todos los delitos culposos. Con lo cual, es plenamente posible ir a un acuerdo reparatorio. ¿Ya? A ver, estamos con la hora. Muchísimas gracias, doctor. Estamos con la hora, Luis. Doctor, buenas noches. Sí, gracias, doctor. Muy agradecido por su brillante exposición. Doctor, la defensa técnica, cuando nos corren traslado con el requerimiento acusatorio, de acuerdo al 350, podemos solicitar también el sobreseimiento, ¿no es cierto? Claro, bien. Por ejemplo, doctor, pero generalmente los sobreseimientos solicitados por la defensa casi nunca los declaran favorables, ¿no? Y esa resolución es irrecurrible, ¿no es cierto, doctor? La que resuelve el sobreseimiento de... Sí, y además le voy a decir una cosa. Eso es lo que no se puede dar, por eso es que casi siempre los ofrecimientos de la defensa son irrecurribles por una razón. Porque no se entra al fondo, pues. Ya. No se puede hacer valoración. Entonces, porque de lo contrario, ¿para qué vamos a los juicios? Ya, todos lo hacemos vía sobreseimiento, ¿no? ¿Cierto? Doctor, pero si yo, por ejemplo, deduzco un sobreseimiento porque el hecho imputado no constituye delito, por ejemplo, en un caso de agresión a la mujer, la agraviada dice que todos los problemas vienen producto de las deudas que tienen con los bancos, que el señor no le ayuda a pagar deudas, pero sin embargo hay un certificado del CEN, del Centro de Emergencia Mujer, donde dice que presenta afectación conductual. Pero entonces, esto ya es valoración. Es valoración, ya tiene que ser en juicio, ¿no, doctor? Claro, eso ya es valoración. Sí, pues. Doctor, ¿y qué tal si yo deduzco una excepción de improcedencia de acción? Eso sí es pero eso sí puedo recurrir, diga. Esa es la diferencia. Por estrategia procesal, eso sí puedo recurrirla, ¿no? Pero arriba le van a decir lo mismo, eso es valoración probatoria. Es por guardar para juicio. ¿Para qué va a quemar sus balas? Ya, doctor, bien. Muy agradecido, doctor. No, qué ocurrencia. Ustedes, por la paciencia, miren, normalmente un domingo estar a casi a las 10 de la noche es algo que yo aprecio mucho, no tienen idea. De verdad que yo valoro mucho su tiempo y valoro mucho que hasta esta hora estén acá y por eso es que los dos doctores que han levantado la mano no lo voy a dejar con la mano levantada y voy a escuchar lo que me tienen que decir. Doctor, por favor, adelante. Doctor, muy buenas noches, doctor. Soy Aquiles, en principio, gracias por la ponencia, doctor, porque en verdad he salido de muchas dudas. Tengo dos preguntas. La primera es, doctor, hechos precedentes concomitantes y posteriores. Tengo un caso, doctor, específicamente de unos propietarios que han sido invadidos. Ahora, los invasores han alegado, por ejemplo, delito de usurpación y la fiscalía les ha hecho caso, doctor, ¿no? Y son varios los imputados, o sea, mis patrocinados, los hermanos. Entonces, yo he alegado que tengo un proceso civil anterior, son 8 años que estoy en el proceso, doctor, y aún así, al pedir sobreseimiento, el juez de la etapa intermedia lo ha desvalorado, doctor, pese que existe un proceso eminente civil, y bueno, no existe hechos precedentes concomitantes ni posteriores, doctor, solo los han metido a todos en el mismo saco con el mismo argumento, doctor. Sí, pues, pero por eso, ahí ya tendría que ser, eso es un tema muy distinto, porque ahí yo tendría que decir si es que el fiscal tiene o no tiene imputación. Y si el fiscal no tiene imputación, eso es control formal. Y ahí sí le podrían decir chao, ¿cierto? Cierto, doctor. ¿Ya? Marcelo, con usted terminamos.
Adelante, porque me dicen que tengo que sacar a pasear al perro. Y eso que soy obediente, ¿no? Gracias, doctores, gracias. Doctor Marcelo, por favor, adelante. Doctor Néstor, mientras el doctor Marcelo está por ahí. Gracias, doctor. Muy buenas noches, doctor Almanza, y felicitaciones por la exposición. Doctor, siempre hay una pregunta que siempre ronda por ahí. Cuando la Fiscalía presenta sobreseimiento, ese sobreseimiento es apelable. Cuando la defensa deduce sobreseimiento, eso no es apelable. ¿No habría ahí una diferencia, digamos, no razonable? Porque se trata de sobreseimiento. Eso nomás, doctor. Muchas gracias. No, qué ocurrencia, doctor. Lamentablemente, como yo les comenté, no sé cuándo fue, pero les dije sobre una pregunta que me hicieron parecida, lamentablemente no se puede hacer analogía en estos casos. Pues. Lamentablemente en estos casos, de un tiempo a esta parte, ha quedado ya claro, hay un habeas corpus que llegó hasta el TC sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema de la impugnación. Y el TC ha dicho algo muy, muy concreto. Ha dicho, si la ley no te dice que es impugnable, no es impugnable, ¿cierto? Entonces, sobre el particular, lo que tocaría es una ley referenda, tal vez haciendo saber eso, y a partir de ahí aspirar a una modificación legislativa. Pero mientras eso no pase, no creo que le concedan apelaciones ni declaren fundadas quejas por denegatoria de apelación, porque hay texto expreso y claro de la norma en ese sentido. ¿De acuerdo? Como ley referenda, interesante su posición, doctor, pero como ley referenda. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias, doctores. Felicidades, de verdad que me han hecho pasar un domingo bastante grato conversando con ustedes, discutiendo, intercambiando, interactuando. Y bueno, Dios mediante, la próxima semana nos volveremos a encontrar. Que estén muy bien y felices noches. Gracias, doctor Manca. Buenas noches. Buen inicio de semana. Gracias, doctor. Buenas noches, gracias, doctor. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Algunos aplausos, por favor, antes que se despida, doctor. Chao, doctor. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Gracias, doctor, por la ponencia. Gracias, doctor. Gracias. Gracias por ser tan trome, doctor. El mejor de todos, maestro, mejor de todos. Gracias, doctor. Sí, eso sí. Virgilio, por eso le he puesto el nombre de Virgilio. Gracias. Te pasaste, cuídate mucho. En mis Chao. clases había otro Virgilio más. Saludos. Qué bonito escuchar un libro. No, de hecho que ya está en los primeros pasos del derecho. Y también va a ser Virgilio, doctor. Muchas gracias, doctor. Fue un placer poder escucharlo. Buenas noches. Un gusto escucharlo, doctor Almanza.